Una extraordinaria actividad cultural con la Villa de Torrijos como gran protagonista, Las Techumbres de Torrijos en el Museo Global. Es el nuevo libro de don Julio Longobardo, si Para me vosotros permites que siempre, te Julio. tutee, cronista oficial de la Villa de Torrijos Así es, y fundador de la Asociación Cultural Amigos de la Colegiata. así es. Bienvenido, Pues caballero. bien hallado, Carlos. Bien hallado. Mañana, viernes, 8 de la tarde, aquí, en sala de prensa, estarás presentándolo. Exactamente. Estaremos pues presentando un libro que de extensión no es excesivamente voluminoso, pero que encierra pues uno de los principales activos culturales de esta Villa de Torrijos. Desgraciadamente se trata, como podéis imaginar, de las 4 techumbres, alguna más, yo diría que alguna más porque en el Alamín hay otra que encontramos hace unos años, Cierto. que viajaron a principios del siglo pasado de Torrijos a estos lugares. A Oropesa, afortunadamente cerquita, y es el que podemos admirar en el Museo Arqueológico Nacional, es la joya de la corona, pues de los 4 artesonados angulares que se encontraban en el desaparecido Palacio de los Duques de Maqueda de Torrijos, es sin duda alguna el más interesante. Otro viajó a Londres, otro viajó a San Francisco y otro a Villandry, a los castillos de Lorient en Francia, donde su dueño pues no sabía ni siquiera lo que tenía hasta que por fin le pusimos un poquito al orden y le ilustramos sobre que tenía una auténtica maravilla en esos palacios. Joya. Loira, ¿no? Es la región de Loira. El Loira sí, exactamente. Este hombre lo que da más importancia sin dudas es a sus jardines, pero desde que supo lo que tenía entre manos, pues es para él una de las joyas más importantes que tiene allí en ese castillo. Como estas joyas patrimoniales del desaparecido Palacio de Altamira, qué pena, ¿no? Qué lástima que todo esto se haya diseminado por el mundo, nuestro patrimonio, lo que es nuestro, lo que nos pertenece, ¿no? Y debemos entonar el mea culpa, ¿eh? Hombre, el pueblo en sí, ya sabes que por desgracia estamos hablando del siglo pasado, incluso de finales del siglo XIX, pues era un pueblo que la cultura o los conocimientos culturales brillaban por su ausencia, pero las autoridades fueron auténticamente irresponsables de permitir la salida de estas piezas y de la demolición del palacio. Bueno, ya sabes que en el siglo XIX tiene lugar 2 importantes desamortizaciones. Desamortizaciones, para que nos entendamos, que siempre se han interpretado mal, no significaba quitar a nadie nada, sino simplemente liberar a la Iglesia, a las órdenes y sobre todo a la nobleza, para que pudieran vender sus bienes. Concretamente la nobleza de Torrijos, los duques de Maqueda, condes de Altamira. Pues sí, tenían muchos títulos, más de 50. Eran, sin duda alguna, por los nobles que más títulos atesoraban, pero económicamente no andaban muy bien. Y entonces, en el año 1861, el último duque de Maqueda, que fue dueño del palacio, pues se lo vendió. Y se lo vendió a 2 ricos industriales y terratenientes que se habían instalado en Torrijos precisamente atraídos por esas desamortizaciones. Se subastaban tierras a bajo precio y el palacio pues fue también subastado, es decir, salió a la venta. Y lo adquirieron 2 industriales y 2 terratenientes torijeños. Don José Hipólito Gallarza Ibarreche, que venía del País Vasco, y don Braulio Montero, que venía de La Rioja. Entonces lo compraron, se lo repartieron entre ellos e hicieron algunas obras de reparación, bueno, unas chapuzas, pero bueno, ahí quedó, por lo menos se mantuvo. Fue visitado por ilustres historiadores, entre ellos Repullés y Vargas, que era la autoridad máxima entonces en historia del arte, y nos describe el palacio como una auténtica maravilla y les dice a sus dueños, a las autoridades torijeñas, que no permitan su demolición, que muy bien puede ser
una dependencia municipal, en fin, lo que se ha convertido, por ejemplo, hoy este palacio en el que nos encontramos, el Palacio de Don Pedro, pero que jamás lo demuelan, procedan a su demolición. Bueno, lo mantuvieron más o menos unos 20 años, pero este aquí que otros dos industriales, me da vergüenza incluso decir sus apellidos porque me da vergüenza porque tienen descendientes actuales en Torrijos Pues y no se lo digamos, podrían entonces. sentirse abochornados. Me estoy refiriendo pues, a don Enrique Villanueva y Landeras, que curiosamente este señor era el abuelo de don Enrique Peña, y prescindió del primer apellido Villanuevas y siempre prefirió el de Landeras. Tal es así que al comprar el palacio, lo primero que hicieron él y don Teófilo Díaz Prieto, que era farmacéutico y bisabuelo de Juan Almoguera, el actual que todos conocemos, una persona encantadora, por supuesto, pues decidieron demoler el palacio y vender sus pertenencias, así. Pero hubo unos trámites burocráticos favorables a la demolición, en los que fueron culpables las autoridades torjeñas y también las autoridades a nivel nacional, porque el entonces ministro de Cultura, el señor conde de Romanones, ante unas instancias en que querían poner en valor el palacio para evitar esa demolición, pues dijo que no encontraban, que no encontraba razones suficientes para mantenerle en pie. Así que el palacio fue demolido, se convirtió en casino, se convirtió en almacén de coloniales y landeras, y la otra parte, pues ya te digo que la adquirió este señor farmacéutico. Menos mal que el señor Gallarza Ibarreche se quedó con parte del palacio, que era la zona ajardinada, el que hemos conocido todos los torijeños como el Jardín, donde en los años 20, pues el entonces párroco y mártir, y ya sabéis que es beato, el párroco torijeño, don... Godoy. Godoy. No, estamos hablando del que fue mártir, que fue fusilado en la Guerra Civil, don Liberio González. Liberio González Nombela, perdón por el lapsus, sí. Pues instaló una escuela para educar una escuela parroquial para educar sobre todo a las mujeres entonces, y después, con el paso del tiempo, una de las hijas de don Hipólito Gallarza creó una fundación y apareció años después el Colegio San Gil, desgraciadamente también desaparecido, desde el que formé parte durante muchísimos años. Bueno, pues esa fue la suerte del palacio. Lo facilitó una revista madrileña, Por esos mundos, que... Es un libro abierto de... Incitó... Su marido, está aquí su mujer al lado, la acompaña. Incitó y animó a los compradores, a los chamarileros de turno, diciendo que Torrijos se encontraba muy bien situado, que tenía ferrocarril y que sería muy fácil adquirir piezas a buen precio. Así que 4 de los artesonados volaron, como te he dicho, volaverum, y uno que nos encontramos hace unos años en la finca Alamín. Sabíamos que en Alamín, ahí Santa Cruz de Retamar, se encontraba la portada del palacio. La compró entonces una señora, que fue la señora Marquesa de Comillas, lo compró y lo instaló allí. Y es muy bonito, y está allí, digamos, es una preciosidad. Y mira por dónde el entonces encargado de la finca, fuimos a hacer un trabajo para el entonces dueño de la finca, el señor Ferrán, que era el entonces presidente de la Federación de Empresarios. Sí. Yo no digo dónde se encuentra este pobre hombre ahora, porque más o menos os lo podéis imaginar. Bueno, pues nos dio todo tipo de facilidades para hacer un estudio de todo, incluso nos dio la posibilidad de reproducir la portada. Desgraciadamente, nuestras dignísimas autoridades de entonces, 30.000 de las antiguas pesetas le parecieron excesivas. Una reproducción que podía haber estado aquí representada en este mismo sitio o en el lugar de origen, en la calle Teresa Enríquez. Ahora creo que se llama Palacio de Altamira. Cambios caprichosos. Sí, correcto. Cambios caprichosos. Bueno, pues voy al caso. Ese artesonado, quinto artesonado, lo encontramos que es
muy similar al que tenemos aquí en el Palacio de Don Pedro, en el Salón de Actos. ¿El salón de plenos? Pues, de plenos. Bueno, pues ese artesonado se encontraba en la capilla de Alamín. Precioso también, y se puede visitar, y lo visitamos en la última visita que hicimos hace ya 4 años. Bueno, pues esa es un poquito la historia. Lo compraron por 4 perras, porque realmente fue ridículo lo que sacaron de la venta de eso. Pero hay algo muy curioso. Afortunadamente, el comprador del primer artesonado, ese artesonado que hemos dicho que es la joya de la corona, que se conserva en el Arqueológico Nacional de Madrid, pues ese lo compró un anticuario de Oropesa, que a su vez era farmacéutico, don Platón Páramo, muy amigo del pintor Sorolla, que incluso pintó un retrato de él, y lo compró y lo instaló en Oropesa. Y para instalar ese artesonado, si vais a Oropesa o conoces Oropesa, bueno, pues ahí mandó edificar una torre museo, donde dice lo siguiente: mandé construir esta torre museo para albergar el artesonado procedente del Palacio de Don Pedro I de Torrijos, con lo cual se disipan todas las dudas de la procedencia del artesonado. Siempre los historiadores, y bueno, yo he luchado siempre por decir, esos artesonados estuvieron primero ubicados aquí, en el Palacio de Don Pedro I. Cuando don Gutiérrez de Cárdenas en 1481 compra Torrijos y compra lógicamente el palacio e manda edificar en la plaza, en la calle que hemos dicho que se llama Palacio de Altamira, ese maravilloso palacio, pues lo que hace una vez es reinstalar estos artesonados allí y ubicar las heráldicas de la casa de Teresa Enríquez, que es la Castilla y León, y la suya, que son los lobitos Cárdenas de la familia Cárdenas. Con lo cual, lo he dicho por activa y por pasiva, y lo digo aquí, moleste a quien moleste, esos artesonados no procedían en principio del palacio de don Gutiérrez de Cárdenas, sino procedían de aquí, del palacio de don Pedro I, y son anteriores, puesto que si estos los han datado en el siglo XVI, estos artesonados son de mediados del siglo XIV, así de claro. Así que queda un poquito reflejada la historia de los artesonados. Los artesonados, bueno, entiendo que en el libro haces un recorrido un poco de esta dispersión, digamos, exactamente, un poquito. Sí. No es viable ya recuperar. Bueno, hay una anécdota. Hay un libro que, gracias a Dios, ha sido valorado más fuera de aquí que dentro de aquí, que es Los Palacios de Torrijos. Ese libro en el que se recoge se describe perfectamente los palacios, efectivamente los palacios que hubo en Torrijos, este y el de don Gutiérrez de Cárdenas, de los duques de Maqueda. Pues bien, ha sido valorado de tal manera que la mantenedora del Victorian Albert Museum de Londres, Marian Rosser Owen, que fue la que nos visitó primero aquí, dijo: esta es, Julio, la auténtica Biblia para conocer todo esto, Julio. Los Palacios de Torrijos. Fue nuestro primer libro en el que tratamos de este tema. Y bueno, pues efectivamente, ya te digo que todos estos artesonados pues fueron a parar. Afortunadamente, aquí quedó el de don Platón Páramo, que años después sus sobrinas, Elisa Páramo y Elvira Páramo, pues se lo vendieron en los años 70, en los años 70 al Museo Arqueológico Nacional. Y sacaron una buena pasta, ¿eh? Ya entonces ya no eran las 20.000 pesetas, ni no, ahí sacaron una buena pasta porque ese es el montante del precio. Y esa es la triste historia. Pero que no son viables, la pregunta era, sí, perdón. no retornarán. No, la anécdota, sí, es verdad, perdón. Pues bueno, a raíz de ese libro que te comentaba, pues Miguel Ángel Ruiz Ayúcar, que en paz descanse, yo me puse en contacto anteriormente con el mantenedor del entonces museo, el museo del Victorian Albert Museum, Jane George, recuerdo bien su nombre, y le escribí una cartita. Le dije que si era posible el adquirir ese artesonado, que le pusiera precio, y dijo una lacónica frase: no tiene precio. Y es
que no me oigan los ingleses. Y es, para mí, el más flojito de los cuatro. Es el más sencillito. No tiene precio, para que nos demos cuenta de lo que perdimos. Uno de los grandes expoliadores, los británicos, ¿verdad? No, y los norteamericanos. Y los norteamericanos. No, no sé, aquí no se libra nadie. Una pregunta, saliendo un poco del tema más polémico, ¿no? ¿Qué tal fue la visita, porque fuisteis al Victoria and Albert Museum, con una delegación del ayuntamiento? ¿Cómo fue? Bueno, pues mira, en principio nos invitaron el entonces, seguirá siendo, embajador de España en Londres, y esta señora, Marian Rosser Owen, que era la encargada también del acto, nos invitaron a dar allí una conferencia, y entonces pues fuimos acompañados por nuestras autoridades, presididas por Andrés, el alcalde Andrés, Miguel y Gema, los tres. Agradecimos sobremanera su compañía porque nos ayudaron muchísimo a poder movernos en un caos total que es la ciudad de Londres. Y fue muy bien, fuimos muy bien recibidos. También formó parte de esta presencia torrijeña nuestro querido también Fernando de Miguel, anterior concejal de Cultura. Anterior concejal de Cultura, a quien le correspondió dar una conferencia, una charla sobre el Torrijos actual. Yo abrió el acto Andrés y posteriormente pues intervine con el tema de siempre. Es decir, érase una vez un palacio con ricas pertenencias artísticas. Y estuvimos acompañados también de algunos torrijeños que fueron por allí, la familia Morón. Hay una chica allí que es Lilaya García, que vive allí también. En fin, que nos encontramos gratamente con torrijeños allí, acompañados. Y fue una visita muy grata. Nos recibieron muy bien, nos atendieron muy bien y en todo momento, ¿verdad?, salimos satisfechos de aquella visita. Fueron, como sabes, el día 11 y el día 12 de octubre del año pasado, del 2025. Y la vuelta fue un poco como riña, ¿no? De dejar aquello, de dejar nuestras joyas patrimoniales un poquito así, sin que nadie me detrás, ¿no? Sin que nadie me escuche, atrás. Sin que nadie me escuche, sobre todo que no me escuchen los ingleses. Yo traje, que soy un poco Quijote, como me han definido por ahí algunos. Con tu permiso, perdóname un momento, te voy a mover el micro, que se ha movido un pelín. Perdóname. Sí, Continúa. Sí. Me vine con un sabor agridulce. Claro. Y te voy a decir por qué. Por ahí iba yo. Te voy a decir por qué. Porque el artesonado que ha estado siempre, bueno, siempre no, porque fue desmontado y fue empaquetado en cajas hasta hace 2 años en que empezó a ser ya vuelto a instalar. Estuvo en el auténtico museo, en el Victoria and Albert Museum. En el este, ¿no? Porque tiene varios, el Victoria Sí, and Albert pero ahora es el East, ¿no? Es el este el East es un museo almacén, que es donde está instalado ahora nuestro artesonado. Creo que ahí, en ese sentido, desde mi humilde punto de vista, pierde relevancia. Pierde relevancia. Pierde relevancia porque debía de estar entre esas joyas del museo principal. Es enorme aquello, ¿eh? Y desde luego está muy bien. Pero claro, se pierde en un montón, un mare magnum de obras de arte, que si tapices, que si pinturas, que si de todo hay allí. Cristalería, de todo ahí. Y entonces, claro, yo me quedé con esa pequeña amargura, ese pequeño mal sabor de boca. Pero bueno, lo principal es que está allí. Quienes vengan al próximo, bueno, mañana, viernes, a las 8 de la tarde a la sala de prensa, básicamente lo que van a conocer un poco más es cómo, Julio, pones en relieve nuestro patrimonio, ¿no? Sí. ¿Y qué ocurre con él? ¿Dónde está? Sí. ¿Cuál ha sido su dispersión? Sí. Quien quiera conocer más de él, ¿no? Y también, que se acerque al libro. Y el porqué de esa dispersión, también, hay que saberla, porque las cosas como son. Cuando se demolió el palacio, estamos hablando del año 1902 a 1905, mi antecesor como cronista oficial de Torrijos, que era curiosamente de Fuensalida, pues dijo estas palabras, aparte de
del hombre dolerse de lo que estaba sucediendo. Benigno Alonso era sastre y era un historiador y un poeta de Fuensalida que vivió aquí en Torrijos, se instaló aquí en Torrijos. Les llamó a estos hombres que permitieron la demolición del palacio y después la instalación de sus negocios, torrijeños mercantilistas. Yo digo que si no habrá por ahí alguna calle que se les dedique y decía, oye, calle de los torrijeños mercantilistas. Para que no se olviden el atentado que cometieron en su momento. Qué maldad, pero todo estaba previsto. Mira, las autoridades de Inillo Tempore eran familiares o amigos de ellos. Torrijos estaba en manos entonces. Eran otros tiempos completamente Estamos hablando de la época del caciquismo, ¿me entiendes? Y entonces ellos dominaban todo, dominaban la política, en fin. No había ese rigor. Curiosamente no eran torrijeños, sino que vinieron de fuera y se apoderaron de todo lo de Torrijos. Como decimos en la jerga popular, unos trepas. Unos trepas. Unos trepas. Exactamente. Muchas gracias. Nada, por Dios. Encantado. Invitamos mañana a las 8 de la tarde aquí A en Sala de las Prensa del 8. Palacio de Pedro I para Exactamente. conocer más sobre nuestro rico Exactamente. patrimonio. Desgraciadamente perdido. Disperso. Disperso. Muchas gracias. De nuevo. A ti, Carlos.